Es un gusto saludarles nuevamente en nuestro curso. Vamos a iniciar, estamos en la semana 18. ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió después? Y tenemos en qué paró todo, ¿verdad? Situación de contexto. Ayer recibí la carta de un amigo que me contaba lo siguiente. Para celebrar que había recibido la siguiente carta de la tía Egidia, que vive fuera de Guatemala. La carta decía: querido sobrino, cuando llegué a esta ciudad estaba muy triste cuando llegué a esta ciudad estaba muy triste y encontré un trabajo en donde me apreciaron mucho y trataron de consolar. Ahora estoy muy contenta y quiero que vengas a pasar unos días conmigo. Me avisas si puedes, cuándo. Espero tus noticias. Hasta pronto. Hace ya muchos años que llegué a esta ciudad, me costó acostumbrar. Tuve que leer la carta varias veces hasta que comprendí lo que me decía. ¿Cuál fue la razón por la que no comprendí fácilmente la carta? ¿Qué le faltó a la carta de mi tía para que fuera comprensible? Propósito de la lección: identificar las secuencias lógicas y temporales de los textos escritos. Conecto con mis conocimientos. Aquí leemos las preguntas, las copian y las responden, ¿verdad? ¿Qué sé acerca de? También responden las preguntas, aquí las leen y las responden. Aquí viene nuestro tema del día de hoy. Ahora leo y aprendo. En una narración o en cualquier otro tipo de texto, el lector espera encontrar una sucesión ordenada de los hechos o acontecimientos. Para leer de forma comprensiva es importante identificarlas. Secuencias lógicas y temporales. Se entiende por denotación y connotación a dos niveles de significados en los que se pueden comprender las palabras. Las personas a través de las palabras se comunican en un nivel literal, pero también en uno contextual, es decir, en la situación comunicativa en la que se dan. Las secuencias son una sucesión de acciones que se realizan en un orden específico y guardan relación entre ellas. Una secuencia temporal es la descripción de los hechos según se dieron en el tiempo, a diferencia de la secuencia lógica en la que la narración de los hechos se lleva a cabo según se consideren de mayor a menor importancia. Los textos que siguen una secuencia lógica se caracterizan por tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Obsérvese que la carta de tía Egidia es poco comprensible porque carece de secuencia lógica y temporal. Sin embargo, puede componerse para hacerlo comprensible. Veamos la figura 1. Dice. Aquí está la secuencia. Dice: secuencia temporal. Querido sobrino, el pasado, hace ya muchos años que llegué a esta ciudad, me costó acostumbrarme. Cuando llegué estaba muy triste y encontré un trabajo en donde me apreciaron mucho y trataron de consolarme. El presente, ahora estoy muy contenta y quiero que vengas a pasar unos días conmigo. Futuro, me avisas si puedes y cuándo. Espero tus noticias. Hasta pronto. Vemos que la secuencia temporal habla del pasado, ¿verdad? Hace cuánto tiempo llegó. El presente, de lo que está viviendo ahora, ¿verdad? Y el futuro, de que ella necesita que su sobrino la vaya a visitar, ¿verdad? Y ese es el futuro. Y la secuencia lógica tiene un inicio de cuándo inicia su historia, ¿verdad? De hace tiempo que llegó a la ciudad. El desarrollo habla qué es lo que sucedió mientras estaba triste, qué es lo que encontró y cómo se encuentra ahora, ¿verdad? El desarrollo. El cierre es el final de la historia, y en este caso el final es que ella quiere ver a su sobrino y espera noticias de él, ¿verdad? Y cierra con un hasta pronto. Secuencia temporal habla del tiempo y secuencia lógica habla de los sucesos, un inicio, un desarrollo y un cierre. Orden temporal y lógico de la carta de la tía Egidia, ¿verdad? Identificar las secuencias temporales favorece la comprensión lectora, ya que el lector se ubica mejor en la narración de los sucesos y puede relacionar con más facilidad las consecuencias de las acciones narradas. Una estrategia para identificar las secuencias temporales y lógicas es fijarse en determinadas palabras que señalan la relación secuencial en el texto. También sirven de pistas para identificar las secuencias, los conectores de secuencias y otras que se utilizan como marcas temporales. Aprender a identificar secuencias temporales y lógicas permite que se comprendan mejor los textos y ayudan a redactarlos cuando sea necesario.
Tenemos unos ejemplos: conectores de secuencias, ahora, después, en primer lugar, mientras tanto, para empezar, una hora más tarde, entre otros. Estos son conectores, ¿verdad? Que dentro de nuestro texto podemos conectar lo que estamos diciendo, las palabras, las oraciones, con este tipo de conectores, ¿verdad? Marcas temporales. Las marcas temporales nos hablan, por ejemplo, una mañana, de repente, siempre, esa noche, días después, luego, un buen día, nunca más, a veces, entre muchas otras, ¿verdad? Esos son conectores o marcas temporales, ¿verdad? Marcas temporales. La acentuación de mayúsculas. Aquí dice: las reglas de uso de la tilde y la diéresis se aplican a todas las palabras, también cuando están escritas en mayúsculas. Por ejemplo, África, Perú, ángel, antigüedad. Se exceptúan las siglas escritas en mayúsculas que nunca se tildan. Por ejemplo, BID, Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Sí? Las palabras, no sé si ustedes escucharon eso, pero en algún momento nos decían que cuando se escriben las mayúsculas, o sea, las palabras todo mayúsculas, así como antigüedad, no se tildaban, ¿verdad? Pero eso es un error. La verdad es que aunque ustedes escriban todo con mayúsculas, así como esta antigüedad, tiene que llevar sus tildes y sus diéresis, ¿verdad? La tilde es esta que está aquí, la que utilizamos para darle entonación a una palabra, y la diéresis es estos dos puntos que tenemos acá para poder darle un cambio de tonalidad a la palabra, como antigüedad, ¿verdad? ¿Sí? O como whisky, ¿verdad? Muy bien, así eso, aunque estén escritas todas en mayúsculas, se tienen que tildar o colocar las diéresis. Actividad: veo la grabación, las mayúsculas se tildan, redacto 5 oraciones en las que pongo en práctica la norma de la cápsula ortográfica. Por ejemplo, ayer vino Álvaro, ¿no? El video dice: mayúsculas se tildan. Vamos a ver si nos deja ahora Vamos a ver, por ejemplo, nosotros vamos a copiar este link copiado y nos vamos a ir a buscarlo en el YouTube, porque parece que está en el YouTube. Damos clic. Una vez que cargue, le vamos a dar en buscar, aquí en buscar, y vamos a pegar lo que nosotros copiamos, ¿verdad? Le damos en buscar. Parece que no nos da. Aprender cortometraje, encuentro sincrónico, carta ordinaria, el profesor, cortometraje. No nos está dando. Vaya, entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, dicen las mayúsculas se tildan. Las mayúsculas se tildan. Entonces vamos a escribir acá: las mayúsculas se tildan. Y buscamos. Las mayúsculas se tildan. Vemos que encontramos este. Vamos a verlo. Bueno, tenemos ahí un error. Buenos días, yo soy Alejandro Rubio García, el profe de español. Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a resolver una de las dudas más frecuentes en cuanto al tema de acentuación. Profe, ¿las mayúsculas se tildan? Esa es una pregunta muy frecuente que nos llega, es una pregunta muy recurrente y por eso... Bien, solo tarda 3 minutitos, así que ustedes lo pueden visualizar y ya responder las preguntas que nos dicen, ¿verdad? Las mayúsculas, redacto 5 oraciones, dice, de lo que ahí vamos a estar aprendiendo. Aplico lo aprendido. Entonces tenemos aquí trabajo todas las actividades 1, 2 y 3, fotocopio o copio el texto de la primera vuelta del mundo, que es la que está acá. Y el obstáculo: leo con atención el primer texto y escribo lo que aprendí. Hago una lista de los hechos según el orden temporal que se dieron y explico por qué pienso que esa es la secuencia cronológica. En el texto marco con amarillo el inicio de la narración, con verde el desarrollo y con azul el cierre, ¿verdad?
Ajá, muy bien, entonces aquí dice, hago una lista de los hechos según el orden temporal. Recuérdense, aquí está, este es el orden temporal, pasado, presente y futuro. Y la secuencia lógica, en este caso lo vamos a subrayar con colores, ¿verdad? Con color verde el desarrollo, perdón, inicio con amarillo el inicio, verde el desarrollo y con azul el cierre. Entonces, lo copian en su cuaderno y lo analizan, ¿verdad? En la primera vuelta al mundo, ajá, ahí estamos. Y también el obstáculo, dice. Ahora leo el obstáculo y hago las mismas actividades que hice en el texto en la primera vuelta al mundo. De cada uno de estos textos elaboro un comentario explicando por qué me parece que resalté el inicio, el desarrollo y el cierre. Hacen su comentario al final. La misma dinámica, ¿verdad? Leen o lo copian en su cuaderno, lo leen y hacen el análisis de la secuencia temporal, pasado, presente y futuro, y con los colores, los mismos colores subrayan el inicio, el desarrollo y el cierre, el amarillo, el verde y el azul, recuerden, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Por último, vamos a ver, aquí estamos. Hago las actividades que se me indican en la sección ¿sabías qué? Los verbos que identifiqué y sus conjugaciones en pasado, presente y futuro. Los escribo en una hoja y explico su significado. ¿Sabías qué? ¿Qué sería este? C. Las preguntas del problema del contexto las copio y las respondo. ¿Cuál fue la razón por la que no comprendí fácilmente la carta y qué faltó en la carta de mi tía para que fuera comprensible? Hay que responderlas. Por último, hacen su evaluación. ¿Está bueno? Ahí estamos. Entonces, si tendrían alguna duda, pues me escriben, ¿verdad? Lección 18, matemática. Pasamos ya a matemática, situación de contexto. Dice, en las competencias de ciclismo se utilizan diferentes tipos de rampas, entre las que se encuentran curvas y rectas. ¿Qué factor define el nivel de inclinación de una rampa? ¿Con qué instrumento puedo medir la inclinación de la rampa? ¿Qué tipo de ángulo tiene la rampa? Propósito de nuestra lección, identificar las características de los ángulos y sus diferentes medidas. Conecto con mis conocimientos previos. Actividad número 1. Para iniciar esta actividad reflexiono sobre las siguientes preguntas y escribo las respuestas en mi portafolio. ¿Qué es un transportador? Con el transportador, ¿qué unidad de medida se utiliza? ¿Cuál es la clasificación de los ángulos según sus medidas? ¿Puedo nombrar las partes de un ángulo? ¿Y cuál es el... Bueno, si ustedes se recuerdan o han ya recibido el tema de ángulos, pueden responder. Si no, pues vamos al tema primero y luego regresamos a responderlas. Pasamos a donde dice que sea cerca de. Ahí también responden las preguntas. Y nos dice un ángulo está formado me imagino que está formado por la unión de dos semirrectas que parten de un mismo punto. Las semirrectas son los lados del ángulo y el punto común es el vértice. Me preparo para aprender sobre los ángulos. Leo y aprendo. Las rectas paralelas siempre están en la misma distancia una de otra y nunca se cruzan. Estas son las rectas paralelas. Cuando nosotros hablamos de las rectas paralelas, son rectas que están en una misma dirección, pero en diferente distancia. Vemos que aquí tenemos estas rectas que tienen una distancia entre sí, pero están en la misma dirección y tienen el mismo largo, ¿verdad? También tenemos las rectas, estas son rectas horizontales y estas son verticales, ¿verdad? Las verticales también rectas paralelas porque tienen la misma longitud en la misma dirección, pero tienen una distinta distancia, ¿verdad? Están con distancia entre ellas. Entonces, a esas rectas se le llama rectas paralelas, ¿sí? Pueden ser horizontales o pueden ser verticales. Luego tenemos las rectas perpendiculares, son aquellas que se cruzan y forman un ángulo de 90 grados. Muy bien. En este caso, pues ya lo vimos en la clase pasada. En este caso, las perpendiculares dice que se cruzan. Aquí vemos que ya se cruzaron y que forman un ángulo de 90 grados. Recordemos que de aquí a acá hay 90 grados, ¿verdad? Y de aquí por acá también hay 90 grados. Y así sucesivamente en este cuadrante y en este cuadrante también tienen 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces eso lo vimos la semana pasada.
Los ángulos suplementarios son aquellos que la suma de sus ángulos da como resultado 180 grados. Muy bien, cuando hablamos de los ángulos suplementarios quiere decir que son dos o más ángulos que se suman entre sí, ¿verdad? Vemos aquí el ejemplo que hay tres puntos, ¿verdad? De un vértice que es donde se inicia. Tenemos una línea C, una línea B y una línea A. Entre C y B hay 115 grados, ¿verdad? Se pasa más de los 90, hay 115 grados. Y de la línea B a la A hay 65 grados, ¿verdad? 65 grados. Puede ser de la B a la A o de la A a la B, no pasa nada. De aquí para acá 65 y de aquí para acá 115. Si sumamos los dos, nos dan un resultado de 180 grados. A esos ángulos se le llama suplementarios, ¿ya? Luego tenemos los ángulos complementarios. Son aquellos que la suma de sus ángulos da como resultado 90 grados. Vemos esta otra gráfica. Tenemos el vértice, una línea C, una línea D y una línea A, ¿verdad? Entonces, aquí en la línea A, entre C y D hay un ángulo de 33 grados. Entre D y la A hay un ángulo de 57 grados. De aquí para acá, de aquí para acá. Y sumando estos dos, vemos que la totalidad nos da 90 grados. ¿Sí? Nos da 90 grados. Eso lo sabemos por simple lógica, ¿verdad? Entonces, así estamos entonces. Ahí estamos. Esos serían ángulos complementarios. La suma de los ángulos suma 90 grados. Y los suplementarios, la suma de sus ángulos mide 180 grados. Complementarios, suplementarios. ¿Estamos? Para profundizar en el tema, consulta el siguiente enlace: hp.neurochispas.com, wiki ángulos complementarios, definición y ejercicios. Vamos a ver quién nos da. No está disponible. Qué lástima. Bueno, los ángulos alternos internos se forman cuando una recta llamada secante cruza a dos líneas paralelas. Los ángulos alternos internos están sobre la franja que se forman entre las líneas paralelas y están opuestos a la secante. Cada suma de ángulos sobre la línea paralela debe formar 180 grados. Aplico lo aprendido. Instrucciones. Copio las siguientes actividades, incluyendo sus instrucciones, y las realizo en mi portafolio. Hago lo mismo con todas las actividades realizadas de esta lección, identificándolas con el código módulo 1, unidad 4, lección 18. Incluyo lo realizado en las actividades 1 y 2. Actividad 3. Vamos con la actividad 3. Utilizando un transportador, dibujo un ángulo de 36 grados, un ángulo que mida 108 grados, y clasifico los siguientes ángulos como complementarios o suplementarios. 20 grados y 16 grados, si los sumamos, ¿cuánto nos da? 20 más 60 nos da 180. Entonces, este sería un ángulo complementario o suplementario. Sí, es un ángulo suplementario. Y así sucesivamente. 75 más 15, ¿cuánto nos da? 90 grados. Entonces este sería complementario. Así es como ustedes lo tienen que resolver. Resuelvan ustedes lo siguiente. ¿Está bueno? Ahí estamos. Vamos con el otro. Realiza una figura que tenga líneas paralelas. Bueno, me falta explicar esto. Dice: utilizando un transportador, dibujo un ángulo. ¿Se recuerdan? Bueno, tal vez alguno no sepa qué es un transportador. Vamos a ver. Un transportador es una regla que tiene un semicírculo. Vamos a poner regla transportador. Regla transportador. Es este, miren.
es estos son los transportadores. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se utiliza? Perdón. Vamos a ver imágenes. Creo que este es el que se ve más claro. Descargar imagen. Bueno, pero por ejemplo, yo en mi cuaderno voy a poner el transportador y digamos yo necesito dibujar un ángulo de 50. Entonces voy a marcar con mi lápiz acá. Aquí le voy a hacer un punto y yo quiero un ángulo de 50 grados. Entonces marco acá. Entonces ya quito mi transportador, lo quito y con las marcas que hice dibujo. Ahí está. Y le pongo su nombre, ¿verdad? Esta sería la línea A. No importa, esta es la línea B. Y el vértice o el punto es el vértice C, ¿verdad? Y dibujo el ángulo. Y este ángulo le podemos poner este símbolo. Este ángulo va a ser igual a, recordemos que es de 50 grados. 50 grados. Así es como dibujamos un ángulo, ¿de acuerdo? Y ustedes dirán, pero ¿y qué? ¿Por qué nuestro transportador tiene números acá y tiene números acá? Bueno, porque podemos movilizarnos de izquierda a derecha. Por ejemplo, yo dibujo un ángulo de esta manera, por ejemplo, así, así. Entonces aquí, de esta línea para acá, voy a estar yo midiendo un ángulo. Esta es la A, esta es la B, esta es la C y este es el vértice D. El vértice se llama D. Entonces yo quiero medir de aquí para acá este ángulo. Entonces voy a hacer este va a ser un ángulo y va a ser igual a ¿cuánto? Vemos que está hasta 120 grados. Solo que aquí me faltó un poquito, pero tiene que estar bien sobre la línea. Es igual a 120 grados. Estoy dibujando a mano alzada. Entonces quiere decir que de la C a la B, de aquí para acá, vemos que aquí empieza 0, 10, 20, 30. Entonces este tiene 60 grados. ¿Ya vemos? Y juntos estos suman 180. Así es como vamos a medir, cómo vamos a utilizar nuestro transportador. ¿De acuerdo? Muy bien. Regresamos entonces. Quitar esto. Ay, se está cargando. Muy bien. Entonces aquí tenemos eso es con respecto a los ángulos. Hacen ustedes un ángulo de 36 y uno de 108. Realizo una figura que tenga líneas paralelas y perpendiculares. Los dibujo con color rojo. El complemento de un ángulo de 55 grados es. El complemento de un ángulo de 34 grados es. El ángulo suplementario de 140 es. Escribe la diferencia entre líneas paralelas y perpendiculares. Realizo una figura que tenga líneas paralelas y perpendiculares. Las dibujo con color rojo. Vaya, tienen en el primero, en la A, dice que tienen que hacer ustedes una figura que tenga líneas paralelas. Una figura que tenga líneas paralelas. Por ejemplo, podría ser un rectángulo. Perdonen ahí que está un poco torcido. Vamos a hacer un rectángulo. Ya vemos que y voy a identificar las con color rojo, ¿sí? Es decir, vamos a ver. Voy a identificar las líneas con color rojo. Si yo estoy haciendo un rectángulo, ahí están las líneas paralelas y con otro color completo la figura. Ahí está. Entonces estas son las líneas paralelas y le escribo paralelas. Sí. Busquen ustedes otra figura que tenga las líneas paralelas. Y lo mismo, una figura que tenga perpendiculares. Hagan ustedes una figura que tengan perpendiculares y la figura perpendicular va a ir con rojo y completan la figura con otro color. ¿Estamos? Luego dice el complemento de un ángulo de 55 grados es, recordemos que los ángulos complementarios
son los que suman 90 grados, ¿ya? Si dice que el complemento de un ángulo de 55, para que lleguemos a 90, ¿cuánto nos falta? ¿Sí? 55, 60, 70, 80, 90, nos faltan 35. Entonces, el complemento de un ángulo de 55 es 35, ¿sí? Porque 35 más 55 son 90. El complemento de un ángulo de 34, ¿cuánto es? El suplementario, recuerden que los suplementarios son 180. Entonces, ¿cuál es el ángulo suplementario de 140? ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer. Lo completan. Escribe la diferencia entre líneas paralelas y perpendiculares. Ángulos internos son los ubicados entre líneas paralelas, son los ubicados fuera de líneas paralelas, son los ángulos que su suma da como resultado 180. Ustedes eligen ahí la respuesta correcta. En la J selecciono el instrumento que ayuda a medir ángulos, la regla, el compás o el transportador. ¿Cuál de esos tres? Los subrayan, ¿verdad? Ustedes hagan ahí, es una evaluación, pequeñita evaluación, vaya. Terminan y lo mandan, ¿verdad? Esa sería su tarea. Hacen su evaluación, siempre tienen que hacer su autoevaluación y me lo mandan. Pasamos a ciencias naturales. Aquí nos da una situación de contexto. Imagina que estás caminando por un bosque, ves un hermoso paisaje, hueles el aroma de los pinos, escuchas el canto de los pájaros, sientes la brisa en tu rostro y saboreas una mora silvestre. Todas estas experiencias son posibles gracias a la compleja interacción entre tu sistema nervioso y tus sentidos. Estos sistemas trabajan en conjunto para permitirte interactuar con el mundo que te rodea, regular las funciones de tu cuerpo. Bien, propósitos de la lección: comprender el funcionamiento del sistema nervioso central y periférico, los órganos de los sentidos, el sistema endocrino y las enfermedades asociadas a estos sistemas. Conecto con mis conocimientos previos, explico en un cuadro comparativo las actividades que realizo con cada una de las siguientes sentidos. Con la vista, ¿qué actividades realizan ustedes con la vista? Con el olfato, ¿qué actividades realizan con el olfato? Con el gusto, ¿qué actividades realizan con el gusto? Con el oído, ¿qué actividades realizan con el oído? Y con el tacto es el tocar, ¿verdad? Es el tocar. Con el tacto, ¿qué actividades realizo yo con el oído? Tres de cada uno. Lo completan, sería la primera actividad. Actividad 2. Escribo un párrafo donde explico qué enfermedades recuerdo haber tenido y cómo afectó a algunos de mis sentidos. En el caso de no recordar alguno, pregunto a algún familiar cercano, ¿verdad? A veces nos da fiebre y sentimos la cabeza grande y nos cuesta escuchar, se tapan nuestros oídos. Ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Puede ser que en alguno no podía saborear la comida, ese tipo de enfermedades. Y ustedes lo escriben ahí, ¿verdad? Y explican su experiencia. Leo y aprendo, ahí está nuestro tema. Sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso es el centro de control y comunicación del cuerpo. Está dividido en dos partes principales. Sistema nervioso central, SNC, sistema nervioso central. Incluye el cerebro y la médula espinal. El cerebro procesa información, controla el pensamiento, las emociones y el movimiento. La médula espinal actúa como una vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Cerebro tiene diferentes áreas funcionales como el lóbulo frontal, que refiere al pensamiento y el movimiento, y el lóbulo occipital, que refiere a la vista, y el cerebelo, que refiere a la coordinación y equilibrio. Quiere decir que eso es lo que el cerebelo, su función es coordinar, su coordinación, de sus brazos, de sus extremidades y el equilibrio. La médula espinal contiene nervios que transmiten información sensorial y motora, es decir, los movimientos, ¿verdad? De brazos, piernas, en fin. Esa sería la médula espinal. Tenemos el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico, SNP. Incluye todos los nervios fuera del sistema nervioso central. Se dividen en sistema somático, controla los movimientos voluntarios como mover un brazo. Sistema autónomo, regula las funciones automáticas como la respiración y la frecuencia cardíaca. A su vez, se subdivide en simpático, respuestas de la lucha o huida, y parasimpático, el estado de reposo.
El, el- el sistema simpático es la respuesta cuando nosotros estamos en ansiedad, ¿verdad? Tal vez en algún momento nosotros nos ponemos nerviosos por lo que va a pasar. Entonces este sistema simpático pone todo nuestro sistema en alerta para correr, digamos, estamos huyendo de algún perro que nos ladra, por ejemplo, ¿va? Nos ponemos nerviosos y empezamos a correr. Tal vez yo no me acostumbro a correr mucho, pero ese día corrí bastante, ¿va? Porque ese perro me empezó a ladrar. Entonces, ese es el sistema simpático que nos ayuda a tener nuestros sentidos en alerta para luchar o para huir, ¿verdad? Y el parasimpático, que es el estado de reposo que nos mantiene tranquilos. Una vez que ha pasado el peligro, pues ese sistema vuelve se activa para nosotros volver a nuestro estado normal. Aprendo más sobre el tema en el siguiente video. Vamos a ver si carga. El estómago antes de una presentación importante, o la manera en que nuestro corazón se acelera cuando nos asustamos, o esa incontrolable risa nerviosa en los momentos más inoportunos. Detrás de cada emoción o sensación que experimentamos y detrás de cada una de nuestras funciones vitales está el sistema nervioso, que actúa como el director de la gran orquesta que forma nuestro cuerpo. Pero ¿de qué está hecho el sistema nervioso? Excelente. ¿Cómo se comunica el cerebro con el resto del cuerpo? ¿Cómo funciona una neurona? ¿Y qué ocurre? Solo es de darle ahí clic a su pantallita, ¿verdad? Para que les mande a ese video. Este sí funciona. Los sentidos, dice. Los 5 sentidos principales son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Cada sentido tiene órganos específicos y receptores que convierten estímulos extremos en señales eléctricas que son enviadas al cerebro para su procesamiento. La vista. Los ojos captan la luz. Aquí nos indica cómo funcionan nuestros sentidos. Ustedes tal vez ya lo saben, pero no está de más que lo lean. La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, ¿verdad? Aprendo más sobre este tema en el siguiente video. Vamos a ver si funciona. A ver. El ojo nos empieza con la parte de la córnea. Vamos a dibujar primero todo el perímetro exterior y luego vamos ya haciendo todas las capas de fuera adentro, que es lo interesante porque la luz tiene que atravesar todo eso para que nos llegue en forma de información. Nosotros tenemos una primera capilla. Aquí nos explican que es la córnea con detalle, ¿verdad? Cada uno de los sentidos, excelente. Entonces pueden ustedes aprender más. Traten de ver estos videos, la verdad son muy enriquecedores. Luego tenemos el sistema endocrino. El sistema endocrino es una red de glándulas que producen y secretan hormonas directamente en el torrente sanguíneo. Estas hormonas regulan diversas funciones corporales como el metabolismo, el crecimiento, el equilibrio de líquidos. Las principales glándulas endocrinas incluyen la hipófisis, tiroides, glándulas suprarrenales, el páncreas, ovarios y testículos, ¿verdad? Y ovarios o testículos, que estos dos están juntos porque se refieren a los órganos reproductores de cada género, ¿verdad? El hipotálamo conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino, controlando la liberación de hormonas por la hipófisis. Aquí está el hipotálamo, ¿ve? Aquí nos muestra que por aquí dentro del cerebro está. La hipófisis, la glándula pituitaria, son dos nombres, la hipófisis o también glándula pituitaria, es lo mismo. Se considera la glándula maestra porque controla las actividades de otras glándulas endocrinas, produce hormonas que regulan el crecimiento, la reproducción, el metabolismo y la respuesta al estrés, ¿verdad? Aquí está la glándula pituitaria, miren, aquí nos está mostrando que por acá dentro del cerebro también se encuentra. Tenemos la tiroides, que se regula el metabolismo, la temperatura corporal y el crecimiento. Aquí tenemos, vamos a ver si está aquí, la tiroides, es este. La tiroides lo tenemos justamente en la garganta, es lo que nos ayuda a nosotros a crecer. Imagínense, aquí es donde tenemos nuestra glándula que nos ayuda a crecer. Entonces hay que cuidarnos mucho, ¿verdad? La temperatura corporal y el crecimiento. El metabolismo también, como la forma en que procesamos los alimentos, ¿de acuerdo? Para tiroides regula los niveles del calcio en la sangre.
Paratiroides, vemos aquí lo tenemos, justo también cerca de la tiroides, es parte de, y regula los niveles de calcio de la sangre, porque nuestra sangre pues también necesita de calcio. Tenemos las glándulas suprarrenales, producen hormonas como el cortisol, que es la respuesta al estrés. Cuando estamos estresados, este cortisol pues nos ayuda a manejarlo, algo así, ¿verdad? La adrenalina, respuesta de lucha o huida, y la aldosterona regula el equilibrio de sales y el agua. Estas glándulas suprarrenales, vamos a ver si aquí los tenemos. Paratiroides, el timo seguramente está por acá, y la glándula adrenal que está por acá. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Páncreas, produce insulina y glucagón que regulan los niveles de glucosa en la sangre. Aquí están el páncreas, es este que está acá, es un órgano. Los ovarios en mujeres producen estrógeno y progesterona, hormonas sexuales femeninas que regulan el ciclo menstrual y el desarrollo de las características sexuales femeninas, ¿verdad? Los ovarios, aquí tenemos los ovarios, miren, es el órgano reproductor femenino. Los testículos en hombres producen testosterona, la hormona sexual masculina que regula el desarrollo de las características sexuales masculinas y la producción de esperma, que sería la bolsita que tiene el hombre ahí. Bien, aprendo más sobre el tema en este siguiente video. Vamos a ver si funciona. Siempre recuerden activar el sonido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy desde la bella ciudad de Oaxaca, y específicamente desde este templo de Santo Domingo, vamos a hablar un poquito acerca del sistema endocrino, cómo es que funciona y cuáles son sus principales componentes. Espero como siempre les guste. Vamos a hablar un poco entonces de introducción al sistema endocrino y de cómo este se organiza. Entonces, por supuesto, el sistema endocrino va a juntar o va a ser el que tiene prácticamente todas las glándulas. Y para esto es importante recordar, como ya vimos en el video de comunicación celular, que les dejo el enlace aquí arriba para que puedan volver a revisarlo, que hay 4 tipos principales de comunicación entre una célula. Bueno, entonces ustedes lo revisan, lo ven y van a aprender un poquito más sobre el tema, ¿verdad? Que la verdad es muy interesante conocer nuestro cuerpo. Me intereso por enfermedades, sistema nervioso, enfermedades como el Alzheimer, la esclerosis múltiple y el Parkinson afectan el funcionamiento del sistema nervioso. Son enfermedades muy fuertes. Si ustedes pueden investigar, pues háganlo, la verdad que es interesante y a la vez, pues, bueno, ustedes háganlo y ya van a ir conociendo sobre eso. Órganos de los sentidos, enfermedades como las cataratas, la pérdida auditiva y la anosmia, pérdida del olfato y afecta los sentidos también. Y el sistema endocrino, enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo y el síndrome de Cushing afectan el equilibrio hormonal. Investiguen sobre estas enfermedades, cómo es que se causan, qué dificultades causan en los seres humanos. Ustedes van a conocer un poquito más y a su vez pues cómo cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Tener una mejor alimentación, en fin, cómo cuidar nuestros órganos. Aplico lo aprendido, dice. Agrego a mi portafolio las actividades 1 y 2 que se encuentran en la lección. Selecciono uno de los sentidos e investigo cuáles son sus partes y cómo está dividido. Y elaboro un dibujo sobre el sentido, identificando cada una de sus partes. Según los videos, pues pueden buscar ustedes alguna lámina o en el internet algún órgano y lo dibujan y colocan sus partes, ¿de acuerdo? El de los sentidos, Luego tenemos aquí, evalúo mi desempeño, hacen su evaluación y lo envían. Tenemos la lección 18 sobre las ciencias sociales, América Latina y el Caribe. La población de América Latina y el Caribe, que se ha cuadruplicado entre 1950 y 2022, se prevé que alcance un máximo de 752 millones de habitantes en el 2056 y disminuirá hasta alcanzar los 646 millones en 2100. La esperanza de vida se sitúa a los 72,2 años, con una ventaja femenina de 7 años, que serían 75, frente a los hombres, que son 68.
Imagínense, ¿verdad? América Latina va a tener ese nivel de edad, o sea que ya no vamos a llegar ni a los 90 años, sino que ahora estamos llegando a los 75. El impacto de la pandemia hizo que la esperanza de vida al nacer se redujera en 3 años entre 2019 y 2021. Se espera que para 2050 alcance los 80,6 años, siendo 78 años para los varones y 83 para las mujeres. Como que las mujeres viven un poquito más, ¿verdad? América Latina y el Caribe fue región con el segundo nivel más alto de fecundidad adolescente, con 53 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, bastante jóvenes para tener su primer bebé, ¿no? En el 2021, la contribución de la fecundidad adolescente en total fue más alta en América Latina y el Caribe con un 14%, un nivel aproximadamente un 30% más alto que en África subsahariana. Fuente: las Naciones Unidas. Las comunidades y ciudades tienen un número de personas que viven ahí. Esta cantidad de personas puede crecer o disminuir si se dan las condiciones adecuadas. En Guatemala existen poblaciones con demasiadas personas y otras con muy pocas personas. ¿Por qué cambia esta cantidad de personas entre una comunidad y otra? ¿Por qué algunas ciudades crecen y otras no? Propósito de la lección: mostrar las razones por las cuales algunas ciudades y comunidades tienen sobrepoblación. Junto con esto, mostrar las consecuencias que trae la sobrepoblación de una comunidad o de una ciudad. Conecto con mis conocimientos previos. Actividad 1. Para empezar esta lección, reflexione sobre las siguientes preguntas y escribo las respuestas en mi portafolio. ¿En mi comunidad hay suficientes fuentes de trabajo? ¿Hay recursos suficientes para todas las personas en mi región? ¿Se puede decir que mi comunidad es agradable y que todos quieren vivir aquí? Respondan ustedes sus preguntas. Actividad 2. Leo, pienso y respondo las siguientes preguntas en mi portafolio. ¿Cuál es la cantidad de personas que viven en mi comunidad? ¿Saben ustedes la cantidad? ¿Comprendo qué es la migración y por qué ocurre? ¿Puedo mencionar por lo menos una comunidad o ciudad de Guatemala que tenga sobrepoblación? Bueno, si pueden, contesten, ¿verdad? Durante toda la historia de la humanidad se han establecido poblaciones en diferentes partes del mundo. Cada población ha tenido sus propias costumbres y ha desarrollado su cultura. Todo esto se ha hecho para poder mantener a la población en un estado de bienestar. Sin embargo, por diversas razones, grupos más pequeños o las personas que tienen que moverse del lugar donde viven para mejorar su vida. A esto se le llama migración. Bien, aquí pasamos a ahora leo y aprendo. Cuando hay mucha gente en el mercado, es difícil caminar libremente o poder escuchar lo que los vendedores ofrecen. Algo similar pasa cuando en un casamiento hay más personas de las que se pensaba. La comida se tiene que repartir entre más personas, así que le toca menos comida a quienes se invitó. Esto podríamos llamarle un problema de sobrepoblación en un evento, sea en el mercado o en una fiesta. Lo mismo ocurre en muchas ciudades o regiones del continente americano. Observamos las siguientes estadísticas. En Sao Paulo, Brasil, la población es de 22.48 millones de personas. En la Ciudad de México, 22.9 millones de personas. Buenos Aires, Argentina, 15.37 millones de personas. Río de Janeiro, Brasil, 13.63 millones de personas. Colombia, 11.34 millones de personas. Lima, Perú, 11.5 millones de personas. Interesante, ¿verdad? Nota. Bueno, para hacer una comparación, en todo el territorio de Guatemala hay aproximadamente 17.4 millones de personas, es decir, hay más personas en la Ciudad de México que en toda Guatemala. El crecimiento de la población de una ciudad o del país se le conoce como crecimiento demográfico. Esto representa una serie de problemas de población para los países en los cuales hay demasiadas personas en una sola ciudad. En los últimos años se han desarrollado migraciones de miles de personas de países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, que pasan por Guatemala. A estos grupos se les denominó caravanas de migrantes. Algunas de las razones por las cuales una comunidad o ciudad se pueblan demasiado o tienen un gran crecimiento demográfico son los siguientes. La tasa de natalidad
es decir, que nacen muchas personas cada año. Aumento de longevidad, es decir, que las personas mueren a una edad más avanzada. Dicho de otra manera, las personas no mueren jóvenes, ¿verdad? Migración internacional, es decir, que la ciudad o la región ofrece muchas oportunidades para que las personas se desarrollen mejor. Por lo mismo, muchas personas quieren vivir en esa ciudad o región. Medito en la siguiente pregunta. ¿Mi comunidad está creciendo o disminuyendo en población? ¿Por qué está ocurriendo esto? La sobrepoblación en las ciudades o regiones da como resultado algunas consecuencias que no son beneficiosas para las personas. Disminuye la seguridad alimentaria, es decir, que la cantidad de alimentos es menor para cada persona. Se afecta el clima. Si cambia las condiciones de los recursos disponibles del clima, se ve afectado y puede cambiar, ya que por alimentar a más personas será necesario cultivar más alimentos, que puede llevar a la deforestación de bosques, y a esto se le conoce como cambio climático, ¿verdad? Entre más personas habemos en una región, en una comunidad, pues hay que ocupar mucho más espacio para cultivar alimentos, y eso pues lleva a cortar muchos árboles que nos ayudan a la producción de oxígeno, que regulan también la temperatura del ambiente. Si ustedes tal vez en algún momento se han dado cuenta que cuando visitamos algún lugar, algún parque ecológico donde hay muchos árboles, como que el clima se siente más fresco, incluso hasta frío. Pero mientras estamos en un lugar donde no hay árboles, el calor se siente bastante, ¿verdad? Aumenta el calor. Entonces todo esto va afectando con respecto al crecimiento de la población. Se explotan los recursos, es decir, que se necesitan más recursos para todas las personas. Por lo mismo disminuye la facilidad de obtener los recursos como el agua, los alimentos, el aire, las viviendas, el transporte, etcétera, ¿verdad? Por un momento pienso en otras consecuencias que pueden dar cuando hay sobrepoblación, ¿sí? Sobre todo cuando ya hay muchas personas dentro de una comunidad, como que el trabajo se escasea, ¿verdad? Porque ya todos tienen trabajo y ya no hay para dónde más, ¿verdad? Entonces eso exige que otras personas pues se vayan de su comunidad a otro municipio, a otro departamento o incluso a otro país, ¿no? A eso refiere. Aplico lo aprendido. Completo lo que se me solicita en mi portafolio, completo las actividades 1 y 2. En inciso B, busco recortes en periódicos y en revistas y los pego en una hoja para hacer una representación de las causas y las consecuencias de la migración y la sobrepoblación. También escribo a la par de cada recorte la causa, la consecuencia que estoy presentando. Agrego un título adecuado al tema de mi trabajo. Escribo mi opinión sobre la migración, las causas y sus consecuencias. Pueden buscar en el periódico o buscar en el internet imágenes que representen la migración y la sobrepoblación, ¿verdad? Las consecuencias, las causas y las consecuencias. C. En una hoja utilizo crayones, marcadores o lápices, hago un dibujo que represente la migración y población de ciudades, usando la técnica del cubismo. El cubismo representa la realidad mediante el empleo dominante de elementos geométricos, resultado de análisis y de síntesis. Los objetos no se representan como son o como se ven, sino como han sido concebidos por la mente que los construye en sus formas geométricas esenciales. Algunos ejemplos del cubismo son los siguientes. B. Esta es una pintura de George Branch, Casas en el Estanque, óleo sobre lienzo. Aquí dice, ¿verdad? Vemos que son varias figuras geométricas y representan una figura al final. Este sería Juan Gris, Alerquín con guitarra. Vemos que hay diferentes figuras geométricas y representan una persona con guitarra. Una mujer con mandolina. Vemos también varias figuras geométricas que no son, o sea, básicamente como que en el trasfondo están representando a una mujer con un instrumento. Traten de hacerlo, ¿verdad? Ojalá que les salga. Si les sale, pues qué calidad, ¿verdad? Un cubismo que represente la realidad sobre la migración y la población de ciudades, ¿verdad?
Ojalá que les salga. Todos ustedes me comentan, ¿verdad? Aquí tenemos, evalúan su desempeño, lo realizan y me lo envían. Bueno, ya hemos llegado casi al final de nuestro tiempo, ¿verdad? Ya no me da tiempo seguir con vamos a ver hasta dónde llegamos. Situación de contexto, tenemos el tema, perdón, el curso es Emprendimiento para la Productividad. Buscamos soluciones sobre ciertas tareas. Proyecto de estufas mejoradas. El programa de estufas mejoradas se enfoca en atender al sector más vulnerable de la población a través de una solución de bajo costo que satisface las necesidades de toda la familia, eliminando el 98% de humo dentro de una vivienda, en un producto que se construye con varios materiales como una base hecha por adobes, una cámara de combustión, un sifón, una plancha con hornillas y una chimenea donde escapa el humo generado por leña. La estufa mejorada reduce el consumo de leña, mejora las condiciones de seguridad al manejar fuego para cocinar alimentos, elimina el humo dentro del ambiente, es segura y evita que utensilios de cocina se pongan negros por el humo. Reduce la tala de árboles en los bosques, es más cómoda, segura e higiénica para cocinar. Su labor en el país no se limita únicamente en construir una casa. Lo que realmente se persigue es contribuir a un desarrollo integral y sostenible de la familia y su comunidad para que puedan mejorar su lugar al cual llaman hogar. Reflexión. ¿Qué relación tiene el uso de la tecnología con la productividad? ¿Qué beneficios tiene el uso de las tecnologías alternativas en el medio ambiente y en la forma de vida de las personas en general? Propósito, dice, reconocer los beneficios del uso de los diferentes tipos de tecnologías en la solución de necesidades y el proceso de facilitar diversas tareas. Conecto con mis conocimientos previos. Observo a mi alrededor. Leen ustedes y responden las preguntas, ¿verdad? ¿Qué necesidades solventaron? ¿Cómo facilitar las tareas de las personas que realizan antes de su invención? Por ejemplo, ruedas de todo tipo, carretas, carretillas de helados, camionetas, rampas, fotocopiadora, un avión, ¿verdad? Ustedes van y lo responden. ¿Qué sé acerca de? Los artefactos tecnológicos son objetos o dispositivos ideados y creados por el hombre para solventar necesidades o bien para facilitar ciertas tareas, empleado para su construcción y funcionamiento, descubrimientos, estudios, análisis, así como técnica y ciencia. Actividad 2. Responde en mi portafolio. ¿Por qué los objetos analizados en el anterior ejercicio son empleados de procesos tecnológicos? ¿Qué relación tiene el uso de la tecnología con ser productivos? Leo y aprendo. La historia de la tecnología es la historia de la invención de herramientas y técnicas con un propósito práctico. La forma más simple de tecnología es el desarrollo y el uso de herramientas básicas. Su historia se remonta en las primeras civilizaciones, por ejemplo, la invención prehistórica de herramientas de piedra, seguida por el descubrimiento de cómo controlar el fuego, aumentaron las fuentes de alimento. La invención de la rueda ayudó a los humanos a viajar, a controlar su entorno. La historia moderna está relacionada íntimamente con la historia de la ciencia, ya que con el descubrimiento de nuevos conocimientos han permitido crear nuevas cosas y recíprocamente han podido realizar nuevos descubrimientos científicos gracias al desarrollo de nuevas tecnologías. Tecnología. ¿Qué es tecnología? Tenemos aquí el concepto. Tecnología alternativa o ecotécnicas, dice, son innovaciones tecnológicas diseñadas para preservar y restablecer el equilibrio entre el medio ambiente y la actividad humana. Son instrumentos desarrollados para aprovechar eficientemente los recursos naturales y materiales, permitiendo la elaboración de productos y servicios. ¿Cuál es su relación con la productividad? Una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado: trabajador, capital, tiempo, tierra, etc. durante un periodo determinado, es decir, la eficiencia de producción, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Las tecnologías en el uso de energía alternativa es un sinónimo para energía limpia, verde o renovable. Se consideran alternativas todas aquellas que provienen de recursos naturales y de fuentes inagotables, todas aquellas que al producirlas no contaminan. Un ejemplo de este tipo de energía es el programa de estufas mejoradas.
Aplico lo aprendido, realizo las siguientes actividades, adjunto las actividades 1 y 2, investigo, explico y ilustro 3 avances tecnológicos en cualquier ámbito que haya sido de gran beneficio para la humanidad. C. Escribo mi opinión sobre el programa de estufas mejoradas y cómo este tipo de proyectos benefician en gran manera al medio ambiente y los usuarios. En qué forma de redes sociales son de utilidad para cualquier emprendedor. ¿En qué forma las redes sociales son de utilidad para cualquier emprendedor? Bueno, aquí pues tal vez ustedes pueden decir que las redes sociales para cualquier emprendedor son importantes para promocionar su negocio, ¿verdad? Incluso en algunos momentos yo he visto que las personas hacen muchos lives en TikTok promocionando sus ventas, ofreciendo sus productos. En eso pueden utilizar las redes sociales. Aprendo más. Para conocer más sobre cómo usar las redes sociales para hacer crecer un emprendimiento, consulto el siguiente enlace. Vamos a ver si funciona. Es que está dividido el texto, creo yo, por eso es que no nos deja. Vamos a ver. Vamos a copiar. Vamos aquí a insertarlo. Creo que aquí hay un espacio, tal vez por eso no nos deja. Creo que no me activa el teclado. Vamos a ver aquí. Ahí está. Tienen que tener cuidado ahí, borran eso, ¿verdad? Borran el espacio que yo acabo de borrarlo bien para que nos lo diga cómo hacer el poder de las redes sociales. Ahí está el video. ¿Cómo usar el poder de las redes sociales para tu negocio? Esto, ¿verdad? En el buscador, cómo usar el poder de las redes sociales para tu negocio. Las redes sociales juegan un papel importante en el ámbito de los negocios. Pueden ser útiles como estrategia de posicionamiento para generar una comunidad con tus clientes y, ¿por qué no?, para la promoción y venta de tus productos. Lo pueden ver ahí para aprender un poquito más, ¿verdad? Reconocimiento, ventas, leads. Debes tener esto en mente. Bueno, ustedes pueden aprender ahí, evalúen mi desempeño, leen todo, hacen ustedes su evaluación y envíen sus tareas. Entraríamos por la próxima semana en la lección 19, así que un gusto haber estado nuevamente con ustedes. Espero que manden sus tareas. Que Dios les bendiga.